Tenemos en vivo y en directo a nuestro enviado especial, el señor Pablo Londinsky, periodista de DNews, que está presente en esta cumbre del Mercosur. Pablo, un gusto nuevamente tenerte en estas pantallas para que nos cuentes más detalles. Analicemos un poco qué fue lo que dijo el canciller argentino sobre este tema del PIB, la relación que hace entre el PIB de Argentina y del Mercosur con el de la Unión Europea y este paralelo que traza entre ambos. Estefanía, te cuento, a esta hora está comenzando la sesión vespertina del Consejo de Mercado Común. De esta participan cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores. Se suman ahora ministros de Economía, de Hacienda, para el caso de Brasil y de Paraguay, y adicionalmente presidentes de bancos centrales. Esa instancia está dando comienzo en estos momentos. Creo que es muy interesante poder detenerse en lo que plantea el canciller Santiago Bustillo respecto a la situación con la Unión Europea, la negociación y las asimetrías entre los bloques, porque la lectura argentina, por supuesto, no coincide con lo que es el posicionamiento uruguayo, pero vayamos a lo establecido por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, quien señala, por ejemplo, la necesidad imperiosa de actualizar el texto que se acordó en el año 2019. En esa oportunidad se alcanzó un consenso, un texto primario, se inicialó, según los términos jurídicos que corresponden a esta instancia, un principio de acuerdo que nunca ha podido ser refrendado, y eso es lo que viene dilatándose. Lo que establece el canciller Cafiero es que este texto necesita ser actualizado. ¿Por qué? Porque pasó mucho en estos últimos 4 años, incluso una pandemia que vino a modificar la lógica del relacionamiento y del comercio internacional. Eso es lo que reclama Argentina para defender los intereses, interpreta, de los productores, de las industrias de la región, en contrapartida con los intereses europeos que tienden más al proteccionismo de algunos sectores, particularmente el agrícola, y que no ceden en determinadas negociaciones. Hay aspectos del texto que pretenden mantener incambiado, lo que no termina de conformar, cuanto menos, a los socios del Mercosur. Por supuesto, Pablo, aquí tenemos para todos nuestros televidentes las claves de la jornada de esta cumbre del Mercosur. Hay unas importantes. La Unión Europea, ya le dimos una mirada. También se habla de China, de la agenda comercial, el regreso de Lula da Silva, y es la última cumbre como presidentes de Alberto Fernández y de Mario Abdo Benítez. Aquí hay algo muy importante para analizar, y es el fenómeno del regreso de Luis Ignacio Lula da Silva, alguien muy importante que ya es conocido en la región, aparte amigo del señor Alberto Fernández. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de este regreso y qué se ha dicho ahí en esa cumbre? En primer lugar, hablemos de Argentina. Es una reunión inconveniente a los intereses de la clase política argentina en estos momentos, pero es lo que establecía el calendario. Al finalizar este semestre, Argentina debía entregar la presidencia pro tempore del bloque a Brasil. Evidentemente, desde el punto de vista político, el calendario no viene a favorecer los intereses del presidente Alberto Fernández, ni mucho menos del ministro de Relaciones Exteriores, porque Argentina ya está sumergida en campaña de cara a lo que serán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto, y en ese sentido no viene a acompañar ese fervor y esa intensidad esta cumbre del Mercosur, donde no hay grandes logros de los que se pueda vanagloriar la administración de Alberto Fernández. Respecto al regreso de Lula, lo que hay que estudiar en detenimiento es el posicionamiento que ha adoptado Brasil desde que volvió a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva en materia de política exterior. Hay un rol de vanguardismo que adopta el presidente Lula en este sentido, transformándose prácticamente en vocero de los intereses de la región, aun cuando sus posiciones, si hay algo de lo que no pueden dignarse, es de ser unánimes para todos los integrantes del bloque, porque son ciertamente distantes de intereses que pretenden interponer países como Uruguay y Paraguay, pero no pueden dejar de señalarse la trascendencia de la agenda en materia de política exterior que ha venido manejando Lula desde que regresó a la presidencia de su país. Ha estado en Europa, ha concretado visitas de relevancia, tal el caso de la que estableció en Beijing con el presidente Xi Jinping, y otras tantas que ha mantenido al más alto nivel en los últimos meses. A eso iba, Pablo, el nexo y la conexión que ha tenido Lula, por ejemplo, con China, y esto es bueno porque puede haber un intercambio comercial que también favorezca mucho a los países del Mercosur, y es que Lula en este momento está en una posición, no sé si lo puedo llamar neutro. ¿Cómo lo ves en tema de relaciones internacionales con China, el tema de Lula y la conexión que puede hacer entre el Mercosur y el Oriente?
A ver, por supuesto que el papel que juegue Brasil, además durante su presidencia pro tempore del bloque, será fundamental. Uruguay es el país con el que más ha avanzado en materia de agenda bilateral, pero hay posicionamientos de Lula que no terminan de convencer y no hay que retrotraerse mucho en el tiempo para recurrir a aquella conferencia de prensa que protagonizó con Nicolás Maduro en Brasilia, donde catalogó de narrativa la situación de los derechos humanos en ese país. Entonces, ¿hasta qué punto se transforma Lula en vocero? Evidentemente, en ese aspecto, en lo más mínimo, puede catalogarse o él mismo endilgarse el rol de vanguardista y de liderazgo en materia de posicionamiento en política exterior respecto a la situación de Venezuela. Hay otras situaciones en las que sí puede asumir determinado liderazgo. Por ejemplo, en las negociaciones con la Unión Europea ha sido muy firme en las últimas semanas en París, concurrió a la cumbre organizada por el presidente Emmanuel Macron, pero al mismo tiempo parece ser un posicionamiento intransigente con el que llega a la reunión que tendrá lugar 17 y 18 de este mes en Bruselas, en la que después de 8 años se reúnen países del bloque comunitario europeo e integrantes miembros de la CELAC, una de las reuniones internacionales más trascendentes de los últimos años, de la última década. Claro que sí, ¿no? Clarísimo. Y este tema de las relaciones con otros países y sobre todo con otros continentes también es clave. ¿Qué opinas de Bolivia y qué se ha hablado del tema del reingreso de Bolivia? No, prácticamente esa situación no ha sido contemplada, más allá de que en determinadas formalidades y actos protocolares a Bolivia se la contempla como un miembro de pleno derecho. Lo cierto es que aún Bolivia sigue siendo un Estado asociado del Mercosur. Su situación jurídica continúa detenida a nivel parlamentario en Brasil. El Congreso todavía no ha terminado de aprobar, de internalizar la norma que permite a Bolivia transformarse en miembro de pleno derecho del bloque, algo a lo que aspira. Santiago Cafiero destacó que en estos últimos 6 meses se ha podido avanzar en ese sentido, pero hay una traba que no depende ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Argentina, sino que debe lograr ser resuelta por el Poder Legislativo de Brasil. Pablo, y déjame entender cómo es el papel que juega, digamos, Colombia en el Mercosur. Hablemos para intentar entender mejor el papel de los estados asociados. Y Colombia es precisamente uno de ellos, tal como lo es Chile, tal como lo es Surinam, tal como lo es Perú. Y fíjate la situación que ha llevado a Uruguay plantearse, hoy lo reconocía más temprano el ministro de Relaciones Exteriores, plantearse la posibilidad de dejar de ser miembro de pleno derecho para transformarse en un estado asociado, porque señala países como Chile, como Ecuador, como Surinam, como Colombia, gozan de ventajas y no sufren de los contratiempos que reconoce están padeciendo los estados de pleno derecho. ¿Cuáles son los estados de pleno derecho? 4, los que fundaron este bloque el 26 de marzo del año 1991, reunidos en la ciudad de Asunción: Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Se vino a incorporar un quinto país ya en el siglo XXI, Venezuela. Venezuela al día de hoy está suspendido en su calidad de estado de pleno derecho, es decir, 5 miembros, uno de ellos actualmente suspendido, una situación absolutamente estancada y sin miras de poder resolverse, al menos en un corto plazo. Bien, Pablo, aquí les vamos a mostrar a los televidentes, te propongo una parte de la entrevista que hiciste con el canciller del Uruguay. Ya regresamos contigo para analizar lo que te dijo, ¿te parece? Respecto al propio bloque, intrabloque, digámoslo así, hemos procurado también llevar adelante una serie de modificaciones y particularmente hemos planteado ya hace más de 6 meses la posibilidad cierta a través de un proyecto de resolución de terminar con todas las restricciones que existen intrabloque para conformar entonces sí el primer estadio de integración, que es la zona de libre comercio. Ahora, usted hasta habló de esa necesidad de sincerar, es decir, reconocer que esto mercado común no será nunca, pero Uruguay sigue sin encontrar eco dentro de este mensaje que plantea establecer. ¿Se interpela a Uruguay incluso poder pasar a ser un estado asociado del bloque? Bueno, esa es una decisión que, como el otro día lo manifestaba y creo que usted se hizo eco, en la Comisión Internacional del Senado, es algo que sin ninguna duda en algún momento Uruguay se tendrá que plantear en cuanto a lo que es la pertenencia al bloque, ya sea para modificar el propio tratado fundacional o eventualmente plantearnos la posibilidad de dejar el Mercosur en su condición de estado fundacional y pasar a ser un estado asociado. Pero todas esas consideraciones, que obviamente siempre están arriba de la mesa, esa posibilidad,
obviamente son temas que me trascienden, que trasciendan al canciller, será algo objeto de consideración eventualmente por todas las fuerzas políticas que integran el Uruguay. ¿Presenta contratiempos de lo jurídico? Bueno, hay estudios hechos al respecto, los caminos se pueden recorrer, simplemente insisto, lo más trascendente sería que exista la voluntad política, así como en su momento existió para incorporarnos al Mercosur y fundar el Mercosur, bueno, para una decisión tan trascendente como esa, que nos trasciende, insisto, a mí como canciller me trasciende, eventualmente habrá que recorrer el mismo camino, ¿no? Es correcto, usted hizo referencia al término Socasur, ¿cuánto de ironía hay en eso? En sincerarse y decir, bueno, esto es una zona de libre comercio. ¿Fue usted el que hizo referencia a eso? Sí, efectivamente hablé de Socosur. Esto es una zona común del sur, porque no es menos cierto que transcurrido 32 años y algo que queda a la vista es que lamentablemente lo que hemos hecho es transitar por un camino que se ha apartado del artículo 1 fundacional del Mercosur, que planteaba crear un mercado común en el término de 4 años. Recordemos que hubo un periodo de transición que se hablaba de 4 años, bueno, ese periodo de transición lleva ya 32 años y seguimos apartándonos del artículo 1, que es del tratado fundacional. De ahí que en el mejor de los casos, y lo que realmente uno vislumbra que sería posible en el estado actual del Mercosur, es crear una zona de libre comercio, en este caso lo que he dado en llamar el Socosur. Bueno, Pablo, aquí le mostrábamos a los televidentes una parte de esta entrevista tan valiosa que tú hiciste. Quiero que puedas traducir un poco lo que dijo el canciller a palabras más sencillas. ¿Qué va a pasar con este acuerdo? ¿Cómo sería esta propuesta del Socosur que él dice aquí? Y bueno, contarles obviamente a todos los televidentes cuáles serían los grandes beneficios que tendría el bloque del Mercosur en temas comerciales. No. El canciller lo que apeló acuñando este término es ciertamente a un dejo de ironía. Uruguay lo que interpreta es que esto no es más que un área de libre comercio. En materia comercial existen diferentes estadios de integración. El área de libre comercio, la primaria, posteriormente la unión aduanera, para pasar a un mercado común y en última instancia una unión económica, siendo este el paradigma, por ejemplo, de la Unión Europea. En el año 91 el Mercosur lo que aspiraba era convertirse en un mercado común y para eso atravesaba por un periodo de transición. Desde el 26 de marzo de 1991 hasta el 31 de diciembre del año 1994, el Mercosur se transformaría en un mercado común. Lo que pasa es que esa situación nunca arribó, nunca se llegó en definitiva a establecer un mercado común. Por eso es lo que dice el Mercosur, lo que dice el canciller, es lo que tenemos que hacer es sincerarnos, reconocer que esto no es un mercado común, no es ni siquiera una unión aduanera, porque en todo caso es una unión aduanera imperfecta. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre, y su nombre es área de libre comercio, y esto es Socosur, esta zona común del sur, donde lo que rige es un área de libre comercio, porque como unión aduanera, esto es demasiado imperfecto, porque hay demasiadas perforaciones al denominado arancel externo común. Lo que deberían abonar terceros países para ingresar a este bloque se ha perforado permanentemente por los intereses que rigen a partir de lo que vienen a establecer países de manera unilateral, y eso termina dañando el proceso de integración. Entonces, lo que señala el canciller es, bueno, llamemos a las cosas por su nombre, sincerémonos. Esto no es un mercado común. Fue la idea con la que se concibió en el año 91, que del 26 de marzo del 91 al 31 de diciembre del 94, ese proceso de integración se transformara en un mercado común. Estamos hoy en julio del año 2023 y el mercado común no se ha alcanzado. Entonces reclama llamar a las cosas por su nombre. Incorporemos a los países, por ejemplo, de la CELAC. Uruguay ha hecho dos propuestas. Un área de libre comercio de los países de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, generar un área de libre comercio regional, o bien a título individual repensar, reevaluar lo que señalábamos más temprano, su posición, su pertenencia al Mercosur. ¿Es conveniente seguir siendo un Estado de pleno derecho? ¿O sería más considerable a los intereses de Uruguay pasar a ser un Estado asociado del bloque? Lo que sucede en esta última instancia, y se lo consultaba el canciller, es que no hay antecedentes desde lo jurídico.
La normativa claro. Mercosur no contempla esta posibilidad, que un Estado de pleno derecho se convierta en un Estado asociado. Y esas son las evaluaciones y consideraciones jurídicas, pero también comerciales, que tiene que hacer Uruguay. Si deja de ser miembro de pleno derecho, uno, ¿cómo se transforma en Estado asociado, siendo que la normativa no contempla una posibilidad de esas características? Eso desde lo jurídico. Segundo, desde lo comercial. ¿Qué sucede con el comercio, por ejemplo, entre Uruguay y Argentina? Entre Uruguay y Brasil, sus principales Sí, que son socios vecinos. Económicos y comerciales de la región. Exactamente. Por eso la complejidad que muchas veces dificulta el entendimiento de estas situaciones que hacen a la realidad de un bloque denominado de la manera en la que no se lo puede identificar, porque al mercado común del sur no se lo puede identificar como un mercado común. Pero esto que estás diciendo quizás es la clave, la cereza del postre de toda la información que nos has dado, y tiene un nombre que no obedece a lo que está sucediendo internamente en este bloque. Entonces es ahí donde hay que hacer el foco. Me encantó la explicación. Pablo, aparte de esto, y ya para dejarte, que sé que tienes mucho trabajo, estás ahí a full todo el día informándonos, dándonos las noticias. Quiero saber qué vas a almorzar. ¿Ya pudiste almorzar? Sí. Aquí la organización ha provisto del almuerzo, porque estamos en medio de un parque nacional, el Parque Nacional de Iguazú, bien cercano a las cataratas, a escasos metros de esa maravilla de la naturaleza que le ha dado a la provincia de Misiones, y han provisto de un almuerzo así como para poder hacer esta jornada algo más llevadera. Divino, gracias por la explicación, clarísimos los detalles que entregas desde ahí, desde Iguazú, foto de las cataratas y el almuerzo riquísimo. Él es Pablo Londinsky, se los presentamos a todos desde Iguazú con la cumbre del Mercosur. Dime. Permitime, Estefanía, Claro, también poder marcar una desinteligencia de la organización. No te estoy regalando imágenes de las cataratas en este momento, apenas si un banner a mis espaldas. Cuán distinto pudo haber sido desde el punto de vista hasta turístico de la provincia de Misiones, de la República Argentina, el Ministerio de Turismo, el poder propiciar este tipo de intervenciones para toda Latinoamérica con las cataratas que tenemos a escasos metros. Y es una pena no poder regalarte esas imágenes en lo que considero ha sido una desinteligencia de los organizadores de esta cumbre. Así es. Bueno, para todos los que a este momento están viendo D-News, que están en las redes sociales y que están en internet, pues en Google hay unas imágenes bellísimas de Iguazú, las cataratas, y aquí tienen a Pablo Londinsky en directo informándonos con todos los detalles de la cumbre del Mercosur. Pablo, gracias. Hablamos. Saludos, estamos en contacto.